y en realidad lo baso más que nada al momento de caminar. Es cuando cuando comienzo a pensar, comienzo a divagar y a ver cómo debe ser cada personaje y por qué, y qué situación busco crear y qué personajes voy a ir necesitando. Entonces es un proceso que yo considero un poco largo, privado y sumamente difícil de explicar. ¿A qué tipo de público está dirigida tus novelas? Yo considero que el público en el que he logrado enfocarme parte de adolescentes desde los 12 o 13 años que se interesan un poco en la lectura, al no manejar ese vocabulario tan complejo que se ve en otros libros. Y pues en realidad hacia arriba ya no encuentro un tope, porque siempre estoy citando a autores clásicos, autores más complejos como Dostoyevsky, Bram Stoker, por haber mencionado. Incluso un poco de Nietzsche, que es la pregunta sobre esta afirmación de Maquiavelo, que decían que el fin justifica los medios. Entonces Nietzsche lo preguntaba, ¿realmente lo justifica? Igual era otro tema de Schopenhauer. Entonces puede ser para jóvenes que desean iniciarse en la lectura de este tipo de obras, como para lectores experimentados que conocen más de filosofía o que incluso son estudiosos de letras y pueden encontrar siempre algo que pueda atraer. Pues en realidad el escritor difícilmente nace siéndolo. Entonces yo considero que mi preparación inició desde que aprendí la gramática, la técnica para escribir. Y conforme fui avanzando y fui comenzando a escribir, acudí a mis maestros, a algunos colegas, a que revisaran mis textos, los criticaran, los corrigieran. Y en base a un ciclo de correcciones incansables con diferentes personas, fue que me consolidé hasta lo que soy en este momento. Porque en realidad hay una frase buenísima, no recuerdo si es que dice: nada nuevo bajo el sol. Entonces todo lo que escribo tiene que ver con todo lo que he estudiado y todo lo que he leído, todo lo que he vivido. Entonces yo siento que toda mi vida ha sido una preparación para escribir. Después de estos dos obras literarias, ¿qué continúa en tu proyecto? Pues la intención es que haya una tercera obra que culmine a su vez las dos primeras, es decir, en ambas obras se ve un final un tanto inconcreto, se espera siempre más, y por ello se esperaba que la segunda parte fuera la continuación de la primera. Entonces la tercera busca darle final a las dos obras al mismo tiempo. Entonces yo pienso que ese es el objetivo a cumplir cabalmente en primera instancia. ¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes que desearían o desean comenzar a escribir? El que me dieron a mí fue que leyera. Yo creo que es el mismo que les daría, que lean. ¿Qué te parece si dejamos algunas preguntas al público? Claro, me encantaría. Tengo dos preguntas. Una, que si hay algún autor nacional que te marca un poco el rumbo, o que digas algo de lo que escribe, yo quisiera seguirlo. La otra pregunta es que los personajes en el género narrativo se encargan de una fuerza psicológica que nos marca. Yo quisiera preguntarte si a ti te cautiva, te inquieta y si intencionalmente te interesa ver en tus personajes algunos factores de ese tipo psicológico. En cuanto a autores mexicanos, yo pienso que más bien me atraen las canciones y las leyendas, más aquellas que surgen antes de la Revolución Mexicana, porque tienen mucho que ver con esta parte de pasión y de curiosidad hacia la muerte que sentimos los mexicanos y que se muestra mucho en las crónicas malditas. Es decir, hay una
canción, que en realidad no conozco el nombre del compositor, que se llama Boda Negra o El viejo enterrador de la comarca, que narra la historia de un hombre que desentierra un cadáver para casarse con él. Más en cuanto a la parte psicológica de estos personajes, considero que por más que quiera negar y evitar poner parte de mí en los personajes, es imposible hacerlo, porque al final de cuentas yo soy el escritor y buscando ser objetivo en cada diálogo, aunque en muchas ocasiones, como lo mencionaba, se plasman ciertas partes que se considerarían antiéticas en nuestra sociedad, y buscando ser objetivo y no mostrando una opinión personal hacia cierta parte, siento que es imposible evitar cargar esos personajes de parte de mi psicología o de mi historia, o de cosas que conscientemente ni siquiera sé que existen dentro de mi mente. Es decir, a veces cuando uno escribe y después vuelve a leer cierto diálogo, uno tiende a recordar partes de su vida y decir, es que esto yo lo viví y no me di cuenta cuando lo escribí. Entonces, considero que para muchos escritores, y sucede en mi caso, esa es una guerra casi eterna, luchar contra uno mismo para darle la mayor objetividad a una obra y no poner parte de sí. Entonces, busco jugar con los personajes psicológicamente, como lo mencionaba, poner una persona mala que luche contra una buena y que al final de cuentas las dos personas encuentren un punto en común. Desde ese punto de vista sí busco hacerlo psicológicamente, pero no es mi intención jamás poner parte de mí en las obras. En esa parte de tus novelas, de lo que es la muerte y hasta cierto punto la sangre de ellas, viene reflejado en tus mismas experiencias como médico, o tu conocimiento de saber de que a la gente le tiene morbo a esas cosas, o hasta cierto punto también el recordarnos a todos que somos humanos y que de algún modo ese camino siempre va a ser inevitable para todos, ¿verdad? Yo considero que es un poco de todo lo que acabas de mencionar. Es decir, antes de comenzar a escribir la primera de Crónicas Malditas, tuve la experiencia en el hospital civil de estar presente en una cirugía de un paciente que se había accidentado y llegó desangrándose el quirófano. Entonces el médico, consciente de que este paciente había perdido sangre, tenía lesiones amplias, se esforzó hasta el último instante de mantenerlo vivo, y de hecho así lo hizo. Al siguiente día el paciente murió, pero es decir, esta pasión con la que ese médico se esforzó en mantener vivo al paciente mientras estuvo en sus manos fue algo que me inspiró a escribir sobre ello, sobre esta lucha que a veces tienen los médicos con la muerte, y a veces ganan y a veces no, aunque siempre he dicho que al final de cuentas se alarga la vida, pero en realidad nunca se evita la muerte. Y bueno, yo considero evidente que para todos, o si no es que la mayoría, nos interesa el tema de la muerte, es decir, todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y este punto en especial, el no saber cuándo, esa sensación de saber que podemos cruzar la calle y que alguien se pasa un semáforo y nos define, es una situación que bien sería un accidente, pero se termina una vida. Es decir, esta fragilidad que tiene la existencia para el ser humano es algo que me motiva enormemente a explotar en cuanto a la literatura. Yo tuve la oportunidad de practicarles y también regalé muchas novelas tuyas, porque cuando le leí se me hizo una novela fácil de leer y, como tú dices, es de corridito, ¿no? Entonces, a las personas que se las regalé les gustaron mucho y esperaba la segunda novela, porque me habías comentado que ibas a sacar no una segunda
parte, sino otra, un volumen 2 de Crónicas Malditas. Pero ahorita que escuché que ya tienes también una tercera que le destina a las tres, mientras escribías, porque arrancas a medicina y vestuario, ¿no hubo algún momento en que escribías algo que de repente no lo pudieras justificar y tenías que investigar esa parte que no conocías o que te tuvieras que salir de ese tema porque no tenías cómo darle seguimiento? Sí, de hecho, cuando comencé a estructurar la novela, antes de comenzar a escribir, sí tuve que hacer una investigación un tanto amplia, y no solamente de medicina, me fue más difícil el tema de filosofía, en la parte del fin justifica los medios, ciertas partes de los samuráis. También cito una frase de los samuráis que eran muy adeptos a la muerte, es decir, para ellos la muerte era la justificación de su existencia y el coronamiento de sus servicios maestros. Entonces tuve que investigar no solo para deducir o llegar a respuestas de preguntas que me planteaba, sino también para no repetir lo que otros autores habían dicho o que yo podría haber escuchado e inintencionalmente plagiar de cierta forma algunas ideas. Y por eso es que en la primera página de la obra como tal, de Patrick Harris, se menciona que la obra está dedicada a Mary Shelley, porque es evidente que gran parte de esta obra fue inspirada en el libro de Frankenstein. Y en cuanto a la segunda novela, el libro de los muertos, ahí fue el reto un poco más amplio, porque no solamente hubo que investigar de filosofía y de ciencia, sino también que hubo que buscar un poco de ocultismo, revisar ciertos libros que había estudiado antes. Se habla mucho de la nigromancia, de ciertos médicos que se ha visto mucho en películas y en otras historias, de investigaciones que se llevaban a cabo gracias a la nigromancia. Y entonces tuve que aprender un poco sobre el vocabulario de la nigromancia, tuve que aprender sobre el vocabulario ruso, un poco de sus costumbres, para poder justificar la novela, porque era un reto citar una novela que tenía sus orígenes en Escocia, en tierras altas, e Inglaterra, que es la de Patrick Harris, y unirla con una novela que se lleva principalmente en Moscú. Entonces, hacer que los personajes congeniaran sin estar juntos y tener que influir uno del otro sin estar juntos era todo un reto. Entonces tuve incluso que ponerme a estudiar geografía, a repasar cómo eran los caminos y las comunicaciones en esos tiempos, para justificar que un viaje realmente duró una semana y que pasó durante esa semana. Entonces sí fue un poco amplia la investigación. Por mi parte es todo, Raúl. Fue un placer tenerte en el programa. Y pues nada más recordarles que estaremos cada tercer jueves de cada mes durante el 2015 en Casa Musa, que nos prestaron el espacio gracias a Javier Romero, que estamos en calle Lápiz Lazuli, número 2581. Y pues gracias por estarnos viendo, y gracias, Raúl, nuevamente. Gracias. Y gracias al público por estar aquí, y esperemos vernos pronto.